creo que va a ser un rato muy interesante porque me consta que los proyectos que habéis realizado son, en general, por no decir todos, muy buenos y creo que va a ser una sesión muy amena y muy interesante, como decía. Como sabéis, tenéis 10 minutos, entonces pues vais viniendo por orden de número de grupo que tenéis y, bueno, se trata de que expongáis con los criterios que ya conocéis vuestros proyectos. Así que nada, os damos la palabra y nada, gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Somos Skyfrog, o Grupo 1, como les gusta llamarles a nuestros profesores. Y tenemos una pregunta que haceros. ¿Creéis en las brujas? Bueno, pues quiero que sepáis que no son tan malas como parecen y os lo vamos a demostrar el día de hoy con esta historia de dos pequeñas brujas que decidieron salvar un pequeño pueblo. Esto es el Fort de Babalá, dentro de Tyler. Bueno, yo voy a hablaros un poco de todo lo que viene a ser el concepto del juego. Como teníamos que hacer una aventura gráfica relacionada con las problemáticas rurales, decidimos también hacer un juego que fuese de gestión de recursos, para que así el jugador se sintiese el héroe de la historia de salvar el pueblo de Babalá del despoblamiento. Para ello decidimos hacer un forn o horno típico de la Comunidad Valenciana y con este concepto lo que queríamos buscar era que a través de lo que viene a ser el horno fuese recuperando poco a poco todo lo que viene siendo el esplendor del pueblo. Para ello, con este concepto sabíamos eso, que podríamos buscar una solución al problema del despoblamiento sin desentendernos de lo que nosotros estábamos buscando, que era un juego desenfadado y con un estilo así más cartoon. Para ello teníamos los minijuegos, que son los que sirven para ir recogiendo los recursos de los que he hablado, y en nuestra aventura también nos podemos encontrar distintos personajes que vienen del folclore valenciano, para hacer un poco de referencia y un poco de hincapié en la cultura de la terreta. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre la historia y cómo hemos decidido crearla. Vale. Como habéis podido ver en el tráiler, Dore es nuestra pequeña protagonista. Con ella seguiremos sus aventuras para poder repoblar y reinaugurar el pueblo de Babalá. Junto con ella está Mifa, que es una bruja que le gusta ayudar a otras brujas. Como ha dicho nuestro compañero, hemos querido insertar una gran variedad de referencias de la cultura popular valenciana, sobre todo en tema de personajes y gastronomía. En personajes contamos con figuras históricas como Jaume I o Sant Vicent Ferrer, o figuras de la mitología valenciana como pueda ser el Butoni o menos conocidas como el dragón del patriarca. Le hemos querido dar una fuerte personalidad a cada uno de estos personajes junto con nuestro estilo único
que se puede ver reflejado tanto en el diálogo como en el arte. Por último, hablar de la gastronomía, en la cual hemos investigado muchas recetas del populario valenciano, para así, desde los fartons, que son los más famosos, hasta algunas menos conocidas como la farinada. Y ahora vamos a hablar sobre el gameplay. En el gameplay hemos querido poner una característica que es el flow, que son los pasos que vas a tener que dar para poder llegar a superar el desafío que te planteamos. Por ejemplo, la base de este gameplay es la panadería, en la cual tendremos que satisfacer a los clientes con platos que vayamos creando nosotros. Pero para esos platos necesitas unos ingredientes que no tienes, obviamente. Para ello te debes dirigirte al bosque. En el bosque podrás conseguir todos los ingredientes que necesites, mediante 3 minijuegos que podéis ver en pantalla, los cuales te darán estos recursos tan preciados. Una vez tengas los recursos necesarios, podrás volver a la panadería para así poder cocinar los platos que te van exigiendo los clientes y así poder satisfacer sus demandas. Una vez hayas satisfecho un número concreto de clientes, aparecerá un cliente especial que tendrás que convencer para que se quede en Babalá. Estos clientes son los que hemos referido anteriormente, que serán los personajes basados en la mitología valenciana o en figuras históricas. Todo esto se llevará en un término de 7 días, en los cuales tendrás que ir alternando estos gameplays para así poder reinaugurar el pueblo de San Babalá. Muy bien. Y llegamos al punto de los referentes gráficos, que lo haré yo. Entre los principales referentes nos encontramos a Gravity Falls y a Kian Lafferty, y tenemos un estilo amigable, cartoon, para cautivar al jugador. La animación de la protagonista está hecha frame a frame para dar una mayor... para que sea más fluida y pues que dé un mejor aspecto. Pero bueno, tenemos 2 escenarios más importantes. El primero es la panadería, que la podemos ver aquí. En la panadería estará la animación esta del fuego, que ocurrirá cada vez que queramos cocinar un plato. Pasará de amarillo, verde, azul, rojo, según el tiempo que esté cocinando, y está frame a frame también. Por otro lado, tenemos el pueblo, que tiene 3 estados, el de más a la izquierda, que es tierra, después hace una transición y llega a algo más boscoso. Este escenario está hecho por capas para que dé un efecto parallax para cuando el jugador se mueva por él. Por otra parte, los otros personajes, tanto mundanos como especiales, tienen una animación por esqueletos para mayor rapidez. Y bueno, aquí podéis contemplar algunos. Y estos son los especiales. También decir que los edificios del pueblo tendrán 3 estados, aquí solo hay 2. Uno es abierto, uno es abandonado y otro es cerrado, según se den las circunstancias del pueblo en ese momento del juego. Por otra parte, todo estará lleno de detalles, tanto con las comidas como con las recetas, como con la decoración por todo el pueblo. Existen 13 ingredientes y 9 recetas que se pueden cocinar. Por último, aquí tenéis el cartel del juego. Contemplarlo. Vale. Uno de los aspectos más importantes, tanto de nuestra tierra como de nuestro juego, es el sonido y la música. Es por ello que queríamos un apartado sonoro que estuviese bien cuidado. Tenemos, por ejemplo, las voces de los personajes. Cada uno tiene una voz única y distinta que les identifica y además hace que los diálogos sean muchísimo más entretenidos de leer a la hora de jugar el juego. Cada escenario también tiene su propia identidad sonora, es decir, una canción,
además de todos los sonidos diegéticos que tienen que sonar dentro, como pueden ser los pasos de Dore, el sudash que hace para moverse más rápido, y otras cosas más sutiles como el sonido que suena de fondo de las hojas o el sonido de la propia olla. Los referentes para las canciones que hemos hecho son estos, In Love with a Ghost, Celeste y Animal Crossing. Y también es muy importante mencionar que la música evoluciona junto al gameplay. Eso quiere decir que el primer día, por ejemplo, en el pueblo sonará una canción que solo tiene 3 pistas. Pero una vez hayamos recuperado todos los personajes, esas pistas se multiplicarán y tenemos una canción mucho más completa que también enlaza con esa evolución del pueblo que hemos conseguido. Es muy interesante mencionar que la banda sonora está en Spotify, la podéis buscar como el Fort de Babalá y literalmente os va a salir. Y para despedirnos ya, queríamos decir que nos podéis seguir en Twitter, en SQR, porque muy pronto vamos a hacer un sorteo de unas pegatinas del juego y recordaros que Babalá aún se puede salvar. Muchas gracias. Visca la Terreta y visca l'Horta! Hola, buenos días. Somos el Grupo 2, o más bien conocido como Panda Studio, y os venimos a presentar nuestro juego, que es Una semana solitaria de febrero. A continuación, el tráiler. Bueno, la historia del juego sucede en un pueblo subterráneo llamado Castamer, en los que nos enseña 7 días de la vida de un habitante que se llama Febrero, pero que hay un pequeño problemita porque al cabo de los días va desapareciendo gente y sin razón aparente los aldeanos del propio Castamer no se acuerdan de ellos. Nuestro juego trata la exploración rural porque en teoría nuestro pueblo nació para ser la idea de un refugio en el cual se podían refugiar en tiempos de escasez de comida, de guerra, pero que tuvo ciertos problemas al pasar de los años por ser subterráneo. Es decir, no tenían electricidad, no tenían internet y al final la gente se fue yendo del pueblo y nuestro protagonista se quedó solo. Este es el protagonista del juego. Es un hombre de edad avanzada, un feliz habitante del pueblo de Castamere, que siempre está dispuesto a ayudar a los aldeanos y tiene mucha imaginación, cosa que le pasará factura y creará una vida que no tiene. Físicamente es corpulento, lleva una frondosa barba y como tiene problemas de visión, pues siempre lleva sus gafas y de normal toma medicinas todos los días y cosas de gente mayor. También tendremos diferentes personajes que irán desapareciendo progresivamente en el juego
Y tenemos diferentes, como el pescador, el minero, el fontanero y... En el juego tendremos que resolver el misterio de la desaparición de los diferentes personajes y superar los retos planteados en forma de pequeños minijuegos y puzzles. También podremos explorar el pueblo y las casas de los diferentes vecinos y interactuar con ellos. Y encontraremos ítems o objetos por el pueblo para interactuar con los diferentes aldeanos y desbloquear partes de la historia o días en el pueblo. El gameplay consiste en superar minijuegos y interactuar con los aldeanos. Y la historia se trata de una historia lineal que no tiene ramificaciones narrativas, solo es la misma historia, lo juegues las veces que lo juegues. Y cada día de la historia desaparecerá, se puede jugar unos minijuegos y eso se pueden interactuar con los personajes para recoger distintos objetos. El juego, los minijuegos del juego, hay de dos tipos. Algunos son aleatorios y se generan de diferente forma al empezar a jugarlos, y otros son minijuegos fijos que no varían durante la partida. También algunos objetos nos lo darán los NPCs o los habitantes del juego para realizar diferentes tareas, como el pico en el minijuego de los diamantes y más. Los diferentes minijuegos que hay, tenemos 5, que son el matamoscas, en el que tienes que golpear a las moscas que tienen un movimiento errático y aleatorio, y tenemos que golpearlas con el clic de ratón o con el matamoscas, y estas nos darán puntos. Cuando acabe el tiempo, si no hemos golpeado cierto número de moscas, perderemos el juego y tendremos que volver a repetirlo. También tenemos el minijuego de los obstáculos, en el que tenemos que evitar las piedras que hay en el camino, saltando y al mismo tiempo recogiendo las monedas que haya por ahí. Cuando llegues a 10 monedas, superarás el juego. También tendremos el minijuego de los minerales, en el que tendrás que picar las piedras y romperlas clicando en ellas. Y dentro pueden no haber nada, o pueden haber minerales que te harán el doble de puntuación. También tenemos el minijuego de pesca, en el cual tendremos que mover el ancla esquivando obstáculos en el mar y llegar hasta el fondo del mar hasta encontrar un objeto que un NPC habrá perdido. Y la cámara irá bajando hacia abajo y tenemos que ir evitando los obstáculos al mismo tiempo que la cámara baja, y cuando recojamos el objeto subirá la cámara. Después tenemos los puzzles con tuberías, en el cual deberemos destapar las casillas del puzzle y con ellas las podemos mover por dentro del puzzle para hacer que el agua continúe su curso. Y una vez tengamos el puzzle realizado, podemos o esperar a que se complete el flujo del agua o darle a comprobar solución, y el flujo del agua irá más rápido hasta llegar hasta el final, hasta la meta. Bueno, como referentes gráficos hemos usado Randall's Monday y Deponia, en los cuales se puede ver un estilo artístico bastante similar, pero con ciertos cambios a la hora de diseñar personajes y a la hora de diseñar los escenarios. Nosotros hemos tratado de representar ese arte mediante dibujos con line art, con oscuros, ya que se trata de un pueblo subterráneo que ocurre dentro de una cueva. Pero con ciertas partes más coloridas, como por ejemplo el bar, que podemos ver ahí en la parte de arriba, y en la parte de tanto el inventario, diálogos, bastante clarita para que se sature con la parte más oscura del juego.
Aquí podemos ver varias imágenes in-game, en el cual podemos ver, por ejemplo, el minijuego de tuberías o una escena perfectamente posible que sea el día 1, es más, lo es, en la cual podemos ver varios personajes y cómo quedan distribuidos a lo largo del propio bar. Y aquí estaría nuestro póster del juego. Muchas gracias por atendernos. Si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas. Somos el grupo 3, Donut Enjoyers, TS, y vamos a exponer hoy Daniel y yo, Aarón. Bien, como el género... ¿Así? Como originalmente la temática, el género era aventura gráfica, hemos decidido basarnos principalmente en la saga de Monkey Island para el tema de la jugabilidad y el gameplay. Como todos sabréis, es el referente principal en ese género. Y en cuanto a la temática de problemática rural, al principio originalmente queríamos buscar soluciones, ¿no? Un juego que vaya de buscar soluciones, pero nos dimos cuenta de que no es un problema tan fácil, no es algo tan fácil de resolver, y decidimos centrarnos mucho más en transmitir esas emociones que sufre la gente que se ve obligada que es desterrada de sus pueblos, para así hacer que más gente sea consciente de este problema y seamos más gente las que pensemos en soluciones. Por eso la historia entera está basada en un pueblo abandonado, el que sus únicos residentes son los recuerdos de la gente que solía vivir ahí, materializados o como fantasmas. La trama comienza con nuestro protagonista, Patrick, que descarrila de una vía y se le pincha una rueda. Sin tener una rueda de repuesto, se ve obligado a adentrarse en un bosque en busca de algún tipo de cabaña para buscar ayuda o algo. Una vez pasado el bosque, se encuentra con la plaza de un pueblo, donde hay una fuente estropeada que no funciona y hay un ente cerca de la fuente. Este ente nos contará la historia del pueblo y cómo fue abandonándose poco a poco por su gente hasta que desapareció del todo. Y también nos dará una pequeña pista de dónde podríamos encontrar una rueda. Que la rueda será el MacGuffin principal que mueve toda la trama de la historia. Iremos de personaje en personaje, hablando con ellos, interactuando con ellos, aprendiendo más sobre su pasado, y todos nos irán dando alguna pequeña pista para hasta que lleguemos a la rueda que tanto buscamos. Algunos personajes tienen minijuegos que pretenden transmitir sus antiguas emociones de cuando vivían en ese pueblo. Por ejemplo, la camarera te servirá unas copas o el granjero te pedirá que le ayudes con el campo. Y conforme completas estos minijuegos, la fuente irá tomando vida, irá recuperando ese agua que se dice tan buena que solía tener, y poco a poco se irá restaurando hasta que finalmente quedará completamente restaurada. Una vez completamente restaurada, el primer personaje con el que nos encontramos nos dará una rueda, nos dirá, vale, puedes abandonar este pueblo y te agradecerá mucho tu trabajo. Una vez el personaje abandona el pueblo, revivirá, tomará vida el pueblo de nuevo. Volverán las luces, volverá esa iluminación tan bella que tenía, esas plantas, e incluso nueva gente vendrá al pueblo para mantenerlo con vida. Respecto de las mecánicas, al ser una aventura gráfica basada en el estilo de juego de Monkey Island, no hay muchas mecánicas complejas. Es el point and click, con el mouse avanzas, te desplazas, hablas con la gente, interactúas con los NPCs, recoges objetos, todo se hace con el mouse. Y luego, aparte de eso, pues estaría un sistema de diálogo de fondo que permite múltiples opciones y permite también incluso interacciones diferentes conforme avance la historia, evolución de los personajes. Y finalmente estarían como mecánicas los minijuegos que también son con el ratón, que habría un minijuego para rellenar unas botellas, uno para capturar el rey de las negras con el caballo, otro de empujar a las gallinitas hasta meterlas en su casita y otro de limpiar el campo simplemente.
Yo voy a hablar del apartado gráfico del juego y vamos a empezar hablando de los referentes que hemos tenido para hacer todo el ambiente. Hemos tenido en cuenta que estamos hablando de un juego de despoblación, entonces hemos cogido 2 juegos del ambiente indie español, como son el Gods Will Be Watching y Narita Boy. Y luego para el apartado gráfico dentro de los diálogos hemos cogido Anohana, que es un anime popular. También hemos tenido en cuenta el ambiente y hemos cogido como referencia a Teruel, que también sufre de despoblación y todo. Y entonces tanto los edificios como los centros de atención, como son La Fuente, pues son referencias a monumentos reales en Teruel. Los ambientes, todo lo que son interiores y exteriores, son la parte que hemos tenido referencia del Narita Boy. Tanto la paleta de colores, que hemos decidido tener solo un color basándonos en su saturación y su brillo, y con eso hemos jugado para hacer toda la paleta. Son ambientes 2D, muy planos, pero que al final tienen mucho detalle y profundidad en los fondos. Luego en los interiores, para que dé sensación de ese interior, los ambientes son mucho más pequeños. Son mucho más pequeños, mucho más estrechos, entonces nos da la sensación de estar pues dentro de algún sitio. Estos 2 interiores son el bar y la casa de Antón, donde pasan gran parte de los diálogos. Y luego tenemos los personajes de la narrativa, que para que se vea todas sus expresiones faciales, hemos decidido hacerlos con este estilo gráfico. Entonces así podemos mostrar sus emociones y cómo van hablando. Y también los rasgos de cada personaje, que son el estilo anime de Anohana. Y luego los personajes in-game, que hemos optado por los personajes de Gods Will Be Watching, que son un pixel art un poco más serio a lo que estamos acostumbrados. Entonces son personajes tipo stick y pues son estos los de Gods Will Be Watching, los de abajo, y los nuestros serían los de arriba. Y este sería el cartel del juego, que es la fuente de las memorias. Y por último os vamos a enseñar el tráiler del juego. Pues muchas gracias. Buenas, somos Gasa Studio en colaboración con la UGI y vamos a explicar en esta presentación todo el arte que hay detrás, la idea y de todo del videojuego que hemos realizado a lo largo de este cuatrimestre. El videojuego se llama Bienvenidos a Villa Conocida y lo hemos realizado Gonzalo Ramia, Adrián Mon, Anabel Torner, Sergio Gómez y Adrián Mira.
El concepto del juego es algo relativamente simple. Se trata de una familia que recibe una carta de que el abuelo, el padre de la madre, empieza a tener demencia y es viudo, por lo que tiene que ir a cuidarlo al pueblo. Así que toda la familia se ve forzada a vivir en la España vaciada, en la España rural. Y a lo largo del juego nos encontraremos con diversos personajes. Los 4 primeros son los propios miembros de la familia, es decir, a la derecha el abuelo, la madre, el padre y el hijo, y los 3 últimos son NPCs que encontraremos a lo largo del juego. Juana, Eustaquio y Daniel. De acuerdo, yo os voy a comentar un poco las reglas y mecánicas, ¿vale?, del videojuego. Bueno, comentaros que básicamente al encontrarnos en un pueblo, pues nos encontramos con muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces cada día veremos que hay diferentes problemas que solucionar. Bueno, en cuanto a mecánicas, nos hemos basado en un sistema de point and click, porque al ser una aventura gráfica queríamos hacerlo simple a nivel mecánico y que fuera sencillo para el jugador. Entonces, pues por ejemplo, en el movimiento, muy fácil, simplemente nos movemos clicando al lugar en el que nos queremos situar. Después, a nivel de interactuar con objetos, ya que en algunos momentos deberemos buscar piezas o controlar diferentes mecánicas, también lo utilizaremos con el mouse, con el clic. Y a nivel de dialogar con los diferentes locales, pues también lo haremos con el mouse, clicando sobre ellos y demás. Entonces, a nivel de gameplay, como os decía, nos surgirán diferentes problemas a lo largo del día, y cada día se basará en 2 fases, básicamente. Una será exploración del entorno, piezas que necesitemos, dialogar con ciudadanos o demás. Y posteriormente nos surgirá un problema que podremos también solucionar por un videojuego, o sea, por un minijuego, que os presentaremos y os dejaremos verlo en acción ya después en el tráiler. Y eso sería todo a nivel de gameplay. Bien, yo voy a explicar el estilo artístico y los referentes gráficos. Respecto a los referentes gráficos, nos hemos basado sobre todo en las aventuras gráficas de Profesor Layton, porque su estilo artístico nos parecía agradable para hacer nuestro propio videojuego. Y también con respecto a ciertos personajes nos hemos basado en algunos personajes de Pixar, aunque el estilo artístico no es para nada parecido. Siguiente. El estilo artístico de nuestro juego se divide en 2 partes, que serían los escenarios y los personajes. Respecto a los escenarios, hemos utilizado un pincel más rasgado y claroscuro para presentar la profundidad de las cosas, y para los personajes hemos utilizado un pincel más fino y hemos utilizado colores planos. Aquí podemos ver cómo quedan todos los 2 apartados del estilo artístico dentro del juego. Como podemos ver en la primera imagen, a la madre en el pueblo. En la segunda imagen vemos el menú, y las siguientes imágenes son básicamente los minijuegos que tenemos en el juego. Este es nuestro póster, y aquí tenemos un QR que nos dirige a las redes sociales de nuestro juego. Y este es el tráiler.
Sí, ya está, ¿no? Déjalo. No, has cerrado el siguiente. Espérate. Ya está. Buenos días. Mi equipo, Sildes y yo vamos a presentar el juego que hemos estado desarrollando durante estos últimos meses para el proyecto de la Triple. Primero, antes de todo, vamos a presentar el equipo. Está Manu a la izquierda, Alejandro, Verónica y yo, Antonio. Por cuestiones de salud, el COVID, que está siendo ya muy pesado, Pau y Jaime no han podido venir. Antes de todo, voy a hablar sobre cuál es el concepto de Mayor. Al principio de curso se nos propuso la idea de hablar sobre la despoblación rural y los problemas que se nos presentan. Y nosotros nos hemos basado en esa idea para poder crear un juego en el cual nos ponemos en la posición del alcalde del pueblo y que tendremos que ir tomando decisiones para hacer prosperar el pueblo o acabar con él. En Mayor, los personajes no tienen evolución psicológica ni un desarrollo, son personajes más bien planos. Y cada uno de los personajes nos ofrecen una problemática o una historia con dos posibles opciones en las que el jugador determina cómo va a desenlazar esa historia. En cuanto a las reglas, la dificultad es siempre la misma, no hay ninguna progresión de dificultad. Y bueno, también tenemos, cada una de las cartas ofrece una historia o un evento y hay más de 60 hechas por ahora. Y con respecto a la jugabilidad, es muy sencilla e intuitiva, como veremos ahora con la parte del gameplay. En cuanto al gameplay, es un juego que se controla todo por ratón y consiste en deslizar la carta que te sale en el centro a la izquierda o hacia la derecha según qué opción quieras elegir. Otra de las mecánicas es la gestión de los recursos que tiene el jugador, ya que si baja por debajo de 0 pierdes y si te pasas por encima de 100 también, por lo que tus elecciones tienen que estar muy equilibradas para no salirte de esa zona de confort. Y en cuanto al gameplay, pues este es el HUD de todo lo que es el juego, como sería. Entonces, lo hemos querido mantener bastante simple, como hemos comentado. Entonces, el HUD tiene que ser bastante intuitivo. Por tanto, la carta está en el centro y deslizando, como he comentado, se tomaría la decisión. Arriba veríamos las estadísticas que nos marcarían cómo va el pueblo, cómo va evolucionando, si nos falta energía, si nos falta población, felicidad. Y a la izquierda podemos ver la duración de la partida, que serviría para ver el máximo. O sea, el juego consiste en hacer récords, por así decirlo, y ir alcanzando más y más días como alcalde, manteniéndose en el poder, es decir, manteniendo las estadísticas niveladas. Y a la derecha, pues para cambiar el volumen, un simple ajuste, que es el principal que habría que hacer para más ajustes. En cuanto a los referentes gráficos, tenemos que el juego está organizado como el juego en el que nos hemos basado, que se llama Reigns. Por otro lado, lo que es el arte, nos hemos basado en Ikenfeld en el pixel art. Y en cuanto a los personajes, hemos tomado de referencia estas plantillas de píxeles. Luego, por otro lado, tenemos el arte del juego en el que podemos ver la carta y el dorso, que es el elemento más principal, junto a los eventos y los personajes, que se sitúan justo en el centro de la carta y que son los que nos presentan la situación, las opciones, que veremos más adelante en el gameplay. Por otro lado, tenemos el fondo, que es dinámico, y las estadísticas, que también son dinámicas y son muy importantes, que van a ir subiendo y bajando dependiendo qué opciones elijamos. Aquí tenemos imágenes in-game del juego que más o menos explican cómo funciona.
En la primera imagen podemos ver que se nos presenta una carta. En la segunda imagen de la derecha ponemos el ratón por encima y nos sale la descripción de la carta. Luego, en la tercera imagen, a la izquierda abajo, tenemos que podemos arrastrar la imagen hacia un lado y nos dará una opción. O podemos, como en la última imagen de abajo a la derecha, arrastrarla hacia el otro lado y tendremos otra opción en la que tendremos que elegir. Elegiremos una de las dos opciones y soltaremos la carta. Dependiendo de lo que elijamos, subirá o bajarán las estadísticas. Aquí podemos ver también otros ejemplos de cartas con sus descripciones. Y por último, os presentamos también el cartel del juego. Y para acabar también mostraremos el tráiler del juego. ¿Y si te digo que puedes cambiar la historia? Muchos municipios que están viendo mermada su población a lo largo de estos unos últimos 20 años. 3.500 pueblos abandonados. De ellos, Las 1.500 oportunidades están a la laborales. venta. Que no todo está perdido. ¿Y que tú tienes el control? Bueno, Bueno, somos el estudio Faraway, el grupo 6, el estudio Lost Town del grupo 6 y vamos a presentar el juego Faraway. La historia de este juego consiste en que nuestro personaje principal se despierta en su casa, sin saber muy bien cómo ha llegado ahí, qué ha ocurrido, y decide salir a investigar el pueblo, que aparentemente está mucho más tranquilo de lo habitual. Para esto, irá de casa en casa de sus vecinos, buscando pistas que le digan qué ha ocurrido, por qué todo está tan tranquilo, tan distinto a como él recuerda. Y a lo largo de la historia y recogiendo estas pistas descubrirá que ha ocurrido un acontecimiento terrible en el pueblo. Intentará pedir ayuda y se encontrará con los problemas que desembocan de vivir en un pueblo, como puede ser la falta de un sistema de comunicaciones eficiente, o que hay un difícil acceso al pueblo, tanto como para entrar como para salir, y que por tanto está muy aislado y las noticias no suelen viajar lejos. A continuación os voy a hablar de los personajes. En realidad, Faraway solo consta de un único personaje, no nos encontramos ningún NPC. Y este personaje, que es el protagonista, no tiene un nombre asignado desde un principio, sino que es el propio jugador el que al comienzo de la historia le debe asignar a dicho protagonista un nombre, y de esta manera buscamos que los jugadores se sientan más identificados con el protagonista y con el juego. En cuanto al aspecto de dicho personaje, se trata de un hombre delgado, piel pálida, tiene el cabello sobre la cara y de esta manera no se le ve. Y luego, en cuanto a su personalidad, esta se va a ir mostrando a lo largo de todo el juego y vamos a ver que, viviendo los acontecimientos que él vive, esa personalidad se va a ir mostrando cada vez más. En cuanto a la animación del personaje, encontramos dos, que es cuando el personaje está quieto, y luego encontraríamos la de cuando el personaje se encuentra ya caminando. Respecto a las reglas del juego, encontramos primeramente los límites del mismo, y es que estos están delimitados por el nivel en sí. Dentro de varios niveles encontraremos otras escenas en las que podremos interactuar. Esas escenas estarán delimitadas por simplemente el point and click, que será la mecánica principal en ellas. Siguientemente encontraremos los objetivos, y es que estos no son excluyentes, significa que habrá objetivos que podremos hacer o no hacer y no afectará al desarrollo del juego. Si los hacemos, descubriremos más sobre el juego y sobre la historia, pero si no lo hacemos, podremos terminar el juego perfectamente. Y últimamente tenemos menús in-game, como el inventario o el menú de minijuegos, en el que encontraremos diferentes minijuegos y explicados de forma que podamos saber de forma coherente y sin tener que dar muchos rodeos cómo solucionarlos.
Faraway es un juego que se basa principalmente en la resolución de puzzles y de minijuegos. El movimiento de este es horizontal, es decir, solo va de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Y para entrar en las casas se hace uso de la tecla de la flecha hacia arriba. Y dentro ya de las casas y en la mayoría de minijuegos se hace uso del ratón. En el nivel 1 tenemos 2 minijuegos a destacar y es uno el de la cerradura y otro el del periódico. El de la cerradura se basa en ir moviendo los piñones hasta encontrar la posición correcta y cuando se encuentre pues ya habremos conseguido forzar la cerradura. Y en el periódico es un puzzle de deslizar y cuando estén todos los trozos en su lugar, pues el periódico podrá ser legible y entonces obtendremos una nueva pista. Por otro lado, en el nivel 2 tenemos la radio y el móvil. Y es que en este nivel el jugador tendrá que intentar contactar con el exterior. Entonces, por un lado, con la radio intentará hacerlo moviendo las antenas para encontrar señal y con el móvil tendrá que deslizarlo por toda la pantalla para encontrar algo de cobertura si es que la encuentra. En el nivel 3 a destacar está el juego de los cables, en el que tendremos que unir un trozo del cable con el otro del mismo color y así conseguiremos arreglar la sala de telecomunicaciones. Y por último, lo último que tendrá que hacer el jugador en el nivel final será romper unos muebles para conseguir madera y así conseguir tapiar tanto la puerta como la ventana. Y en el de la nota encontrarás un trozo de una nota, ya tenías que haber encontrado el otro, y unirlas y así conseguir la pista final y la más importante de todas. Vale, para el arte hemos usado principalmente como inspiración otros juegos con un estilo artístico similar como Faust Altram y Don't Starve. En estos juegos la línea es la protagonista, por así decirlo, y en general tienen colores muy poco saturados. En nuestro juego busca tener un estilo que sea más tradicional, es decir, como si fuera lápiz sobre papel. Esto lo hemos hecho con el objetivo de alejarnos un poco de lo digital y acercarnos más a lo orgánico, como es en los pueblos tradicionales. Teniendo esto en cuenta, como vemos en la diapositiva, las líneas no tratan de ser perfectas, sino al contrario, son más como bocetos en sucio. Y la paleta de colores son colores fríos, más que todo verdes, un poco de ocre y azules, muy poco saturados, que junto con la banda sonora generan un ambiente muy poco acogedor. Vale, y algunos ejemplos, por ejemplo, de la derecha, de la primera casa, más ejemplos de interiores. También, como se muestra en la primera imagen, hay acentos rojos para la bufanda, como vimos en el personaje, y para la sangre. Estos contrastan con el fondo y lo hemos puesto como un presagio para el desenlace. Ejemplos de exteriores que está hecho en capas para aplicarles el efecto parallax también. Y capturas in-game. Como vemos, los objetos interactuables como son el personaje y de minijuegos los hemos hecho con un estilo un poco más limpio. De esta forma se podrá diferenciar del fondo y será más fácil identificarlos. Este es nuestro cartel y el vídeo.
Vale, bueno, somos Glitch Studio y hoy queremos hablaros de nuestro juego Rural Glitch. A lo largo de la presentación trataremos resumiremos un poco la historia del juego, hablaremos también de los personajes, de las reglas y mecánicas y por último hablaremos del arte. El juego está ambientado en un pequeño pueblo del interior de Castellón, al cual le hemos decidido llamar Vilabulet, y narra la historia de Gerard, un joven de 16 años, el cual está disfrutando de su última semana de vacaciones en el pueblo junto con sus amigos. Conforme van pasando los días, van apareciendo errores y glitches en algunos elementos del mapa, como podemos ver, por ejemplo, en la televisión, en la imagen de arriba. Pero estos fallos empiezan a empeorar hasta el punto de que la propia realidad acaba fallando y se hace imposible la habitabilidad. En la imagen de abajo podemos ver, por ejemplo, una seta glitcheada o incluso el propio Gerard, que también está glitcheado, y la ardilla, que más abajo aparece. Para averiguar qué está sucediendo y poder solucionarlo, Gerard tendrá que hablar con los habitantes del pueblo y realizar una serie de tareas, dándose cuenta de que no puede arreglarlo y que la única solución que hay es cortar la electricidad y renunciar a Vilabulet. Con este juego queremos mostrar la problemática de los fallos de comunicación y de redes y además de eso hacerlo de una manera interactiva y entretenido a partir de esos elementos ficticiamente glitcheados. Bueno, yo ahora voy a comentar sobre los personajes para que los conozcáis un poco más. Primero tenemos al personaje principal, el cual es Gerard. Es un chico extrovertido y amable, al cual le gusta pasar tiempo con sus amigos y además le tiene un especial cariño a su abuela, por lo que intenta pasar el máximo tiempo posible en el pueblo, aunque él no vive allí. Después, a la derecha, tenemos a la abuela de Gerard, Dolores, la cual es una señora que le gusta más la tranquilidad y por lo tanto su casa se encuentra en mitad del bosque. Esto se puede ver después más adelante en el juego porque para tener que acceder a la casa de la abuela tienes que pasar por el bosque. Después tenemos a otros personajes como son a la izquierda el señor de la tienda, el cual es un señor que ha vivido durante toda su vida en el pueblo y conoce también bastante a Gerard. Después tenemos a los tres amigos de Gerard. Tenemos el primero a la izquierda es Josep, después Guillem y después Marta. Y ya está. Bueno, yo voy a hablar de las mecánicas y de las reglas del juego. Las mecánicas principales serán las básicas de una aventura gráfica. Nos podremos mover de izquierda a derecha y para interactuar con otros personajes pulsaremos la tecla espacio. Pulsando el icono del móvil que hay arriba a la izquierda podremos acceder a nuestro teléfono, que servirá como una especie de menú, y desde ahí podremos mirar el mapa. El segundo icono arriba a la derecha sirve para buscar información que nos dará algunas pistas para avanzar en el juego y podremos ver cosas para poder completar los minijuegos. Luego en el centro tenemos el icono de los mensajes, que básicamente nos dará alguna pista de cómo seguir avanzando. Y luego está el icono de configuración y el icono de salir del juego. A lo largo del juego nos encontraremos una serie de minijuegos que tendremos que completar para seguir avanzando. Cada uno se encontrará en días diferentes. El juego está dividido en 3 días. Y bueno, algunos de estos serán salir al bosque a recoger rovellons, que tendremos que llevárselos a la yaya. Y tendremos que elegir no elegir otro tipo de setas, vaya. Luego podremos interactuar con una máquina expendedora o tendremos que golpear una televisión que está fallando para ver si podemos hacer que vuelva a funcionar. En el último nivel, que no hay una foto aquí, pero básicamente tendremos que avanzar
esquivando una serie de elementos que van cayendo por el nivel. Los referentes artísticos principales que hemos tomado son Night in the Woods, del cual hemos cogido los fondos sin line art, formas geométricas, colores poco saturados. Luego, de Old Man Journey, cogemos un estilo pictórico con muy pocas sombras para mantener el estilo simple y característico del juego. Y de Over the Garden Wall, que es una serie de animación bastante conocida, tomamos de referencia los personajes del propio, con un line art muy finito y personajes amigables y con formas simples en general. La cuarta imagen es una imagen del juego donde podemos ver estos elementos juntos. Luego aquí tenemos más elementos del juego donde se ven las características que he comentado anteriormente, y aquí es interesante comentar las animaciones, que todas las hemos hecho frame a frame, y abajo a la izquierda podemos ver la animación de la ardilla glitcheada y a la derecha la animación del personaje también glitcheado del día 3. Luego también algunas pantallas del HUD, elementos del HUD, el proceso de un personaje y algunas de las expresiones del Geralt a lo largo del juego. Luego estas son algunas de las imágenes in-game que juntan todos los elementos que he comentado anteriormente, escenarios y personajes, y luego con el postprocesado pues queda el resultado que vemos aquí. Una imagen del HUD, la tienda, la casa de la Yaya y una calle del pueblo, ya en el día 3, glitcheada. Este es el cartel de nuestro juego, donde pues está el QR y nuestro Twitter. Y este es el vídeo promocional de nuestro juego. Hola, buenos días. Somos Lemmy Games. Soy Juanma, Joan, Alejandro, Nadia y Enoch. Y os vamos a presentar nuestro juego Jim. Como veis, un poco el resumen de la presentación que vamos a hacer ahora. Y yo voy a empezar contándoos la historia de Jim. La historia del juego se empieza en el pasado, en el futuro del pueblo Alcocelas, que tras un incendio forestal en el bosque que rodeaba el pueblo, se ven en una grave crisis. Entonces deciden vender una gran parte de los terrenos del pueblo a una empresa energética llamada Hipertrola. Cuando esto ocurre, va pasando el tiempo y el pueblo cada vez va empeorando, se va despoblando y llega al presente. Entonces tu personaje, Alex, que es el que podéis ver en pantalla, decide que quiere hacer el pueblo autosostenible, por tanto, para poder echar a la empresa del pueblo.
Por tanto, tu cometido como jugador es encontrar a slimes profesionales en generar energías renovables y echar a la empresa del pueblo. Cuando consigues esto, resulta que el incendio fue generado por la misma empresa para, por decirlo así, conseguir los terrenos chantajeando a tu padre. Y bueno, esto es más o menos el resumen de la historia. Vale, yo voy a hablar de un poco sobre la problemática del mundo rural en el tema que nos hemos centrado, que es básicamente cómo las grandes empresas interfieren en la vida de los pueblos para conseguir terrenos más baratos. Queríamos darle un espacio a esto en nuestra presentación, ya que creemos que es un problema bastante importante y a pesar del estilo desenfadado de nuestro juego, tenemos ejemplos de la vida real de estos mismos problemas que tratamos, como por ejemplo en Terra Mítica, que todos los conocemos, antes de que se construyese hubo un incendio forestal que hizo que esos terrenos se recalificaran. Y básicamente para parar estas grandes empresas hay asociaciones populares que queríamos al menos nombrarlas que pueden parar esto y hay antecedentes de cosas que se han parado, como por ejemplo en la Alcora, que se quiso construir una gran incineradora y el pueblo consiguió pararlo. Ahora mismo pues, está la MAT, la línea de móvil de alta tensión, que quieren construir a través de todo el interior de Castellón y para ello ha salido a la plataforma, no a la MAT. Después, en Orpesa, tenemos Salvén la Renegá, que son unas playas vírgenes que hay y lo que quieren construir es un centro interpretativo marino para supuestamente enseñar a la gente cómo funciona y tal la vida marina, pero eso haría que los terrenos se recalificaran y hay proyectos de construir megahoteles y cosas por ahí. Y luego, estos problemas no solo ocurren en los pueblos pequeñitos, sino, por ejemplo, en Valencia, que está el Horta de Valencia, que es un espacio único en las capitales mundiales de las grandes ciudades, y quieren construir un megapuerto que haría que todos esos terrenos pues, se destruyeran. Vale. Coño, qué susto. Vale, yo voy a hablar de los personajes y voy a hablar del rol que tienen tanto dentro de la historia. Entonces ya está... Digo, verde. Hola, coño. Vale, se me escucha, ¿no? Vale. Voy a hablar de los personajes y el rol que tienen tanto dentro de la historia como en el propio juego, ¿vale? Pasa al siguiente. Vale, primero tenemos al protagonista, que es el de abajo a la izquierda, Alex, que es básicamente el personaje que controlas y es el único personaje jugable de todo el juego. El resto de personajes son todo NPCs y tienen un rol en la historia también, en plan, en la propia sociedad de los slimes. Arriba a la izquierda está la raza de los blanditos. Son una especie de slime que no tiene ningún poder especial ni ningún elemento. Y básicamente son la fuerza bruta de la sociedad y se dedican a hacer tareas manuales. Encontramos muchas especies de ese tipo por el pueblo y te pueden hablar para decirte a dónde ir y tal. Arriba a la izquierda, digo a la derecha, tenemos al alcalde y a tu padre, que es la persona que el protagonista, Alex, admira mucho, pero después se da cuenta de que es un poco incompetente y tiene que ir arreglándole los desastres que va haciendo. Y abajo a la derecha tenemos al jefe de la central térmica, que es uno de los personajes que se encuentra y su raza es muy rara y por eso está muy arriba en la escala social. ¿Pasa lo siguiente? Vale. Y aquí tenemos slimes de elementos, que cada uno puede producir un tipo diferente de energía. Por ejemplo, los slimes de aire pueden producir energía eólica. Y bueno, así para todos, cada uno tiene un tipo de trabajo dentro de la sociedad. Ya está.
Yo voy a hablar de las reglas y el gameplay de nuestro juego. Empezaremos por las reglas escritas. Se pueden encontrar en la pantalla de inicio. Son moverte con las flechas o con WASD, hablar con los personajes con la tecla E y abrir el mapa con la M o la lista de misiones con el tabulador, que esas misiones, como ha dicho mi compañero, te las dan los slimes que son de tipo blandito. Entonces, lo que tienes que hacer para superar el juego tiene que ser superar los 3 minijuegos principales. Luego también tienes de secundarios que... Aún no. Quita eso. También tienes de secundarios que no hace falta hacerlos para superarlo, pero te muestran también un poco más de personajes y cosas que puedes hacer en el pueblo. Ahora, las misiones principales son la de tuberías, que tiene su propia mecánica de ir pulsando para mover los tubos, el de los soles, que es mover la cesta para coger los solecitos, unos te quitan vida, el otro te da 1 punto y el otro 2 puntos. Y el último es el de los cañones, que tienes que pulsar al espacio para dirigir los slimes de aire de un cañón a otro y calcular el tiempo para que accedan bien. El orden en que se hacen esos minijuegos tiene que ser el que hemos visto porque hay límites. Hasta que no termines un minijuego no puedes acceder al otro porque hay obstáculos en el mapa que no te lo permiten. Vale, yo voy a hablar sobre el apartado artístico del juego y lo voy a dividir en 2 partes básicas, que es el apartado estético del juego en general, que nos fijamos en el Slime Rancher. Cuando planeamos el juego queríamos que fuera de slimes y al todos acordar teníamos muy claro que íbamos a tener como referente gráfico el Slime Rancher en la gran mayoría. Por otro lado, el mundo y cómo se juega y cómo se interacciona, pues hemos querido hacer referencia a los juegos antiguos de Pokémon y de Zelda, en los que se jugaba con un falso 2D, un 2.5, en el que era un mundo abierto, en el que podías irte moviendo arriba, abajo o izquierda, derecha. Esto estoy mostrando aquí. Son el Pokémon y por aquí el Zelda de 1991. Aquí hay varios minijuegos que podéis encontrar en nuestro juego, donde mostramos cómo implementamos el arte al que nos referenciamos. Gran parte son del Slime Rancher y tal, y todos queríamos que fuera así, de esa manera suave, de esa alegre, muy colorido, para que sea todo muy coherente con la idea que tenemos como slime. Aquí podéis ver tomas in-game de cómo se juega, cómo se ve el mapa en general y cómo está el jugador en ese mapa, cómo están los NPCs y cómo está la naturaleza puesta. Y a la derecha está nuestro cartel del juego. Por último, mostraros el tráiler del juego.
Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Hola, vale. Bueno, nosotras somos el equipo 9. Nuestro juego se llama Rangi y también somos conocidos como Pimpollo Studio. Antes de empezar, os vamos a enseñar el tráiler del juego para que veáis más o menos cómo va la cosa. Bueno, como habéis podido ver, el juego intentamos que fuese original y por eso intentamos buscar una estética más fantasiosa y utilizamos pues personajes antropomórficos y tal. La historia del juego básicamente es que hay una región de islas que se llama Rangi y estas islas están flotando en el aire, pero para flotar necesitan energía y esta energía la consiguen pues con los habitantes que trabajan en el pueblo y tal. Entonces hay islas que son muy grandes y tienen muchos habitantes y son las que están más arriba. Y las islas pequeñas pues están cayendo porque tienen poca energía y están en peligro de desaparecer. Para compartir su energía las islas deben de estar a la misma altura y se pueden conectar por puentes. Pero claro, si tienen poca energía pues no están a la misma altura. Nuestra protagonista se llama Akia, que como veis es un lince ibérico. Y entonces ella trabaja en una empresa de paquetería, una de las empresas más grandes de la gran ciudad. Sin embargo, su jefe, el malvado Don Tiburcio, en un día la despide y ella tiene una discusión con él y la tira de la isla. Y ella cae y acaba en una pequeña isla que se llama Villa Aurora, donde tendrá que conocer a sus personajes y que aunque al principio es un poco reacia, se dará cuenta de que realmente esa isla tiene mucha historia y que la puede ayudar. Entonces hará ciertas misiones que le ayudarán a que esa isla suba de energía y poder volver a la isla de donde venía. Algunas de estas misiones, que ya se explicarán más adelante, estarán relacionadas con, por ejemplo, con arreglar casas que están en mal estado, cosa que pasa en los pueblos de verdad. También con arreglar tuberías porque hay problemas para obtener agua potable y también para arreglar cosas que están en mal estado como con la plaga de araña. Bueno, empezando con las reglas escritas, podremos movernos arriba, abajo, izquierda, derecha, ya que tenemos un mundo con un falso 3D. Podremos interactuar o hablar con los NPCs con la E, abrir el mapa y abrir el inventario, que nos servirá para ver información sobre los objetos que obtengamos y para saber para qué sirven. Tendremos 3 misiones. Para empezar tendremos que hablar con Bonifacio para poder ver cómo arreglar las tuberías. Nos obtendremos una llave inglesa y tendremos que girarlas para poder hacer que el agua fluya. Luego podremos hablar con un par de abuelas para que nos expliquen un poco de la historia de la villa y además nos dicen que vayamos a ayudar a Pili. Podremos ir a otra zona del mapa, viajaremos a otro lugar donde podremos hablar con Pili y nos explicará que tenemos que buscar objetos para poder construir su casa y además obtendremos el objeto del martillo. Vale, yo voy a explicar sobre un minijuego que hay más diferente, que es el de las arañas.
en el sentido de que es mucho más sombrío que el resto del juego. El juego tiene como un ambiente así alegre, pues relajado, y entonces esa zona es más sombría y bastante más de acción, con movimientos calculados. Tienes que destruir con un mechero y un aerosol una plaga de arañas, así que pues tienes que andar con cuidado para que no te pillen y esas cosas. También tiene una estructura diferente porque hay que encontrar una llave en el nivel y entonces pues tiene secretos y tienes que explorar esa parte, así que eso que es más oscura. Por otra parte también cabe destacar que los niveles, o sea, los minijuegos, por así decirlo, no están separados de lo que es el juego en total, sino que están implementados para que no cambien a otra escena ni nada, sino que estén en la misma escena del escenario. Después voy a hablar sobre la barra de energía. Los minijuegos se pueden completar de la forma que tú quieras. Puedes elegir cualquiera por el cual empezar. Así que la barra de energía va a subir cuando se complete cada minijuego. Cuando se llega al tope de la barra de energía, significa que la isla está a la misma altura que la ciudad y, por lo tanto, no está en peligro de caerse y destruirse para siempre. También los objetos clave son importantes porque los NPCs te dan las misiones y los NPCs te dan los objetos clave que con ellos pues sirven para hacer los minijuegos. En cuanto al estilo artístico, nosotros nos decantamos por un estilo así más cartoon, como los que podéis ver, y para los personajes decidimos que estos tuvieran dos diseños, uno más detallado, que aparecería en los diálogos, y otro más sencillo, más pequeñito, que es el que encontraríamos en el mapa. En cuanto a los escenarios, queríamos que coincidiera el estilo con el de los personajes chiquititos, entonces seguimos también con el estilo cartoon y con colores variados y así alegres. El juego se desarrolla todo en una perspectiva isométrica, como los juegos de Stardew Valley o Pokémon, y ahí podéis ver los ejemplos. Este es el diseño de los personajes que se vería cuando aparecen en el diálogo con Akia, la protagonista. Y luego tenemos los pequeñitos, que son más monos. Y tenemos a Akia, la protagonista, a Palomo, que es el que tiene el problema de las arañas, Bonifacio, el que tiene la granja, Don Tiburcio, el antagonista principal, y las tres hermanas, que son tres abuelitas, que se llaman Lola, Pili y Margarita. Estas son capturas in-game, podemos ver cómo son los diálogos, un trozo de la intro del juego que también hicimos y cómo sería el inventario. Este es el cartel del juego, donde podemos ver a Akia en la isla, mirando hacia una más de arriba, y la pantalla del título. Y ya está, esto es todo. ¿Preguntas? Siempre que decir eso. No me voy a alargar, solo felicitaros. Creo que los proyectos han estado a muy buen nivel y creo que os podéis sentir en general todos muy satisfechos por el trabajo realizado. Y nada, quería invitar a Albert, que como ya sabéis es el director del Servei de Activitats Socioculturals de la UGI, que os, digamos, estimuló, ¿no? con la reunión aquella con los técnicos que tuvisteis para hacer los conceptos de juego. Y bueno, pues le dejo a él un poco que termine la sesión para que os comente también un poco la idea que tiene al respecto. Hola, bon dia. Primer que res, disculpar-me perquè no he pogut arribar al principi de la sessió. Estava previst que estigués així a primera hora, però al final ha sigut impossible, no? He pogut veure dues presentacions i amb això, evidentment, ja em faig una idea del que heu treballat, no? Sí que volia, sobretot, agrair a Emili i als companys que han fet possible aquesta col·laboració, perquè sense gent com ells, que estan motivats i creuen que és important aquesta transferència de coneixement entre les aules i el territori, evidentment ha sigut impossible arribar a aquest punt. A la gent que heu estat treballant en els projectes, evidentment també agrair-vos l'esforç que heu fet
per a entrar en aquesta dinàmica que vam plantejar. Crec que era un repte per a tots, això Emilio vam estar parlant, que era un repte ja sols pel fet del disseny del joc, que ja ho és, no?, en si mateixa, sinó també per interpretar una problemàtica, detectar-la i donar-li una difusió que crec que, evidentment, per lo que he vist, està més que aconseguit, no? A mi sí que m'agradaria que hagués sigut per a vosaltres una experiència d'apropament a aquesta realitat, no? Que per a alguns de vosaltres seria una problemàtica llunyana a la vostra realitat. Molta gent em consta que viviu a les ciutats. Sí que en la reunió que vam tindre sí que hi havia gent que vivia als pobles i, per tant, tenia aquesta sensibilitat a lo millor més propera o més integrada. De tota forma, això, evidentment, el treball no s'acaba així, que és un poc el que comentàvem amb Emilio. La idea que portem és seguir treballant amb els projectes. De fet, enguany ha existit alguna exposició des de l'any passat, el Planeta de Buig, i ja s'han presentat en alguna de les seus de la universitat. I això és un primer objectiu. I això sí que anem ara, una altra vegada, estem parlant del vostre projecte, clar, l'any passat ja se van fer, enguany anem a donar-li una espenta per a que els vostres projectes puguen estar també circuitant per les seus de la universitat que tenim al territori. Estan en Vinaròs, està a Sagunt, està a Vistabella, Morella, Vilafranca, Sogorb, vull dir que hi ha una sèrie de llocs on podreu presentar el vostre treball. Ara que ja estan tancats i ja podem tindre aquesta visibilitat, sí que hem d'estudiar de quina manera podem fer aquesta difusió a través de les nostres xarxes. Ja se va fer alguna nota, ja vam fer alguna abans del que estàveu treballant, però sí que voldríem donar-li aquesta difusió dins del nostre entorn de difusió de la web. Per tant, també seguirem en contacte a través d'Emilio perquè puguem tindre accés a aquesta informació, com a mínim als enllaços, per a poder ficar-los a l'abast de tota la gent i també donar-li difusió, per suposat. I també que enguany no vam poder arribar a temps, que eren les jornades de nova ruralitat, que enguany volíem fer ahir una demo, anar presentant. Les jornades de nova ruralitat les fem cada any i, evidentment, tracten temàtiques vinculades a totes les problemàtiques que heu plantejat. De fet, va molt lligat una cosa amb l'altra. Per tant, per a les properes jornades, que ja estaran els jocs funcionant i estaran en circulació, també us volem convidar per a que puguem fer ahir un xicotet de presentació en aquest entorn. I d'alguna manera, per això seria deixar clar que la voluntat del Servei d'Activitats Socioculturals és seguir treballant amb vosaltres. I espero que hagi sigut per a totes una experiència interessant. I jo deixaria un poc obert també la possibilitat que algú pogués fer algun comentari, de dir, a mi m'ha servit per a descobrir una problemàtica que desconeixia, a partir d'ara crec que se poden fer més coses, no sé, sí que m'agradaria si algú vol fer alguna aportació. Després de tot el que heu dit moltes coses, però estic obert a escoltar-vos, o algun suggeriment o alguna pregunta. ¿Queréis comentarle alguna cosa a Albert? Bueno, supongo que con el tiempo irá saliendo. No sé si Raúl, que está aquí, nuestro querido director del grado, quiere venir un momento y contaros qué le ha parecido los juegos y las presentaciones. ¿Te apetece? Yo creo que para cerrar el acto sería lo adecuado, ya que contamos con tu presencia. Esto es una encerrona, pero bueno. Bueno, vuestro profesor Diego Díaz está ahí, donde está el ordenador, está virtual, lo ha visto todo, pero estaba con COVID y no ha podido asistir, como pues podéis entender. Bueno, pues esto, como vais a comprobar, no estaba preparado, ¿no? No me he preparado ningún discurso, pero bueno, me lanzo a decir algo. Primero os quiero dar la enhorabuena porque desde el principio me he quedado bastante impresionado pensando en los trabajos de otros años, ¿no? Que no me quedé tan impresionado.
Y oye, hay mucho trabajo, la parte artística de programación y el hecho de que habéis pasado poco por mi despacho este año para quejaros de cosas es señal de que las cosas han ido muy bien y que habéis trabajado muy bien. Y creo que ese es el camino. Como siempre os decimos, no lo dejéis aquí, por favor, no lo dejéis aquí. Esas cositas que os faltan para poderlo publicar o dar más propaganda, dedicarle un poco de tiempo, porque luego para el futuro, cuando vayáis a buscar trabajo, no sé, en algún estudio de los grandes, ¿no? Pues será importante que enseñéis este tipo de trabajos. Que os digo de verdad, no lo digo por quedar bien, ha estado muy bien. Casi que os diría de que el mejor, ¿no? A lo mejor, bueno, eso ya es mi percepción de los que he estado, de lo mejor desde que se hace. También a toda la gente que no está relacionada con la asignatura y que ha venido, también daros las gracias porque yo creo que vale la pena venir a estas cosas, sobre todo los que estáis en segundo, porque os da una idea de lo que os tocará el año que viene, ¿no? Y pues creo que con esto ya he dicho todo lo que podía decir, ¿no? Bien está. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Gracias a todos y nos seguimos viendo estos días por ahí, por las clases.